Bueno, bienvenidos a este nuevo video donde voy a resolver otra aplicación de la derivada. Nos dice, un alambre de 100 centímetros de longitud se corta en dos partes, formando con una de ellas un círculo y con la otra un cuadrado. Determine en qué parte se debe cortar para que la suma de las áreas sea mínima. Entonces vamos a decir que por acá tenemos el alambre. Y ese alambre lo vamos a cortar en dos partes. Entonces la primera, digamos que sea de aquí hasta aquí, y con esa parte vamos a formar un círculo. La segunda, digamos que vamos a hacer de aquí hasta aquí, que es la parte que nos sobra, y con esa vamos a armar un cuadrado. Entonces esta medida sería X, y como todo el alambre mide 100 centímetros, entonces tendríamos acá que esta parte que nos sobra sería 100 centímetros menos X. Entonces la idea es que vamos a armar por aquí con la primera parte un círculo. Acá tenemos el círculo y con la segunda parte vamos a armar un cuadrado. Listo, entonces el círculo se arma con todo este perímetro de X. Quiere decir que el perímetro de este círculo va a ser igual a X. Entonces sabemos que la fórmula del perímetro de un círculo es igual a 2pi por el radio. Que el radio lo tendríamos desde aquí a aquí. Entonces estaríamos diciendo que 2pi por radio es igual a X. O sea, todo ese X es el perímetro. En este caso, el perímetro de este cuadrado es 100 menos X. Si lo divido en cuatro partes iguales, tenemos el cuadrado tiene sus lados iguales, quiere decir que el lado es igual a 100 menos X dividido entre 4. Listo. El problema nos está diciendo que nosotros tenemos que determinar en qué parte, o sea, en qué X se debe cortar para que la suma de las áreas sea la mínima. Suma de las áreas, entonces nos toca calcular el área del círculo, que se calcula como pi por radio al cuadrado, pero no tenemos radio. Tenemos acá una fórmula de donde podemos sacar el radio, y acá tenemos que calcular el área del cuadrado, que es igual a L cuadrado. Aquí ya tenemos a L, entonces acá podemos empezar a hacer el cálculo. Sería 100 menos X dividido 4, todo esto al cuadrado. Vamos a resolverlo utilizando un binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, o sea 100 por 100, nos da 10.000. Dos veces primero por segundo más el segundo al cuadrado. Y este 4 lo elevamos al cuadrado, nos daría 16. Este sería el área del cuadrado. Para el área del círculo tenemos que calcular el radio. Entonces sabemos que 2pi por radio es igual a X. Si despejamos el radio, dividiendo en ambos lados por 2pi o transponiendo el 2pi, nos quedaría X sobre 2pi. Entonces esta sería como una condición del problema. Condición del problema. Ahorita sí podemos calcular el área. Entonces el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado, pero el radio nos está diciendo que es igual a X sobre 2pi. Entonces esto es igual a pi por X al cuadrado. Vamos a distribuir el cuadrado para la fracción. 2 al cuadrado es 4. Y aquí, por conveniencia, para que ustedes me entiendan, pi al cuadrado es como tener pi por pi. Pi por pi es pi al cuadrado. Esto para explicarles que voy a cancelar este pi del denominador con el pi del numerador. Entonces nos queda x al cuadrado sobre 4pi. Esa sería el área del círculo.
Entonces ahora tenemos que calcular el área total porque aquí nos están pidiendo las sumas de las áreas. O sea que el área total es igual al área del círculo más el área del cuadrado. El área del círculo nos da x al cuadrado sobre 4pi más el área del cuadrado, que sería 10.000 menos 200x más x al cuadrado, todo sobre 16. Lo que voy a hacer es que voy a tomar este 16 y lo voy a repartir para cada uno de estos términos. Entonces me quedaría 1 sobre 4pi por x al cuadrado. Lo voy a expresar así para luego derivar fácilmente. Más, voy a seguir con este x cuadrado, que sería 1 sobre 16 por x al cuadrado. Más, vamos a seguir con el menos 200x. Si nosotros ponemos menos 200 dividido entre 16, se simplifica como menos 25 medios de x, y finalmente 10.000 dividido en 16 me da 625. Entonces así he organizado el área con respecto a x. Esta no es la única forma de hacerlo. Yo hubiera dejado esto así indicado y hubiera utilizado la derivación con la regla de la cadena, pero quiero explicarlo así con toda la función desarrollada. Entonces ya tenemos la primera parte, que es el cálculo del modelo, que no lo escribí por acá, vamos a escribirlo por acá, que es el cálculo del modelo. Listo, ya tenemos el modelo. ¿Cuál es el modelo? Este de aquí. Con eso estamos calculando la suma de las áreas de las dos figuras. Segunda parte es derivar el modelo. Entonces nos queda así: a' de x es igual. Al derivar este x cuadrado, entonces bajo el 2 me quedaría 2 sobre 4pi por x, más, al derivar este x cuadrado me quedaría 2 sobre 16x, menos, derivamos este 25 medios x, me queda menos 25 medios, y la derivada de 625 es 0. Acá podemos hacer una simplificación. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 16 es 8. Entonces la derivada nos quedó así. Nos quedó 1 sobre 2pi x más 1 sobre 8x menos 25 medios. Ya derivamos la función. Esa sería la derivada. Aquí yo puedo organizar algo. Lo puedo escribir así. En vez de poner 1, puedo escribir también x sobre 2pi. Y en vez de escribir 1 sobre 8, puedo escribir x sobre 8. Porque ya lo había hecho por acá, lo había reinterpretado así. Saco el 1, este 1 que está acá, sobre 4pi. Para poder derivar fácilmente y que sea entendible lo que se está haciendo. Menos 25 medios. Como estamos hablando de x y x, lo que puedo hacer es sumar estas dos fracciones. Entonces nos quedaría 8 por x, 8x, más 2pi por x, 2pi x, sobre 16pi, menos 25 medios. Aquí hay personas que ya saben hacer esto de una forma más simple, que el resultado les queda la fracción simplificada. Sin embargo, estoy considerando
no tener esos conceptos previos. Acá factorizo la x, entonces me queda 8 más 2pi. Factoricé la x y me queda acá al final. O sea, factor común aquí es x y x. Todo esto sobre 16pi. Todo esto que está acá es un número menos 25 medios. Esta sería la derivada más o menos simplificada. Me faltaría simplificar algo, pero lo voy a dejar así. De la función de área. El tercer paso, que es donde ya sí podemos simplificar, es igualar a 0 y resolver para x. Bueno, igualar a 0, ¿quién? Igualar a 0 la primera derivada y resolver para x. Entonces nos va a quedar así que 8 más 2pi por x sobre 16pi menos 25 medios es igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es sumar en ambos lados el 25 medios. Entonces nos quedaría así, sumar o transponer, para los que me entiendan el término transponer. Nos quedaría 8 más 2pi sobre 16pi es igual a 25 medios. Listo, ahora tenemos que multiplicar en ambos lados por 16pi. Entonces esto nos quedaría así, 8 más 2pi multiplicado x es igual a ver, multipliquemos la fracción, 25 medios por 16, nos quedaría 200. Solo multipliqué por el 16 porque quiero dejar el pi aquí tal cual. O sea, solamente multipliqué 25 medios por 16 y el pi lo quiero dejar así. Y finalmente vamos a dividir en ambos lados, dividir por 8 más 2pi. Entonces nos queda ya la x despejada, que sería 200 pi sobre 8 más 2pi. Acá entonces ya tenemos el resultado y lo pueden aproximar utilizando la calculadora. 200 pi sobre 8 más 2pi. Esto es igual a 43.990 centímetros, porque el problema nos da en centímetros. Esta parte que voy a hacer ya es para personas que les gusta simplificar más, y es de acá podemos mirar, lo voy a poner en estos términos. La mitad de 200 es 100, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 2 es 1. Entonces nos va a quedar como 100 pi sobre 4 más pi. Esta sería como lo más simplificado que se puede de esa expresión y nos daría lo mismo. Nos daría 100 pi sobre 4 más pi. Esto nos da pues el mismo valor. Vamos en el paso número 3, que era igualar a 0 la primera derivada y resolver para x. Paso número 4, determinar si genera un valor mínimo. Determinar si genera un valor mínimo. Para eso tenemos que encontrar la segunda derivada. Entonces acá tenemos la primera, que es esta. Entonces la primera derivada es igual a 8 más 2pi sobre 16 por x menos 25 medios. Voy a verificar. Sí.
Ah, me faltó aquí un pi. Entonces, derivamos y nos queda que a' de x es igual. Aquí tengo una x, entonces me queda 8 más 2pi sobre 16pi. La derivada de esta constante es 0 y acá lo que podemos hacer es aplicar lo mismo que hice ahora. La mitad de esto es 4, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 16 es 8. 8. Entonces nos quedaría como 4 más pi sobre 8 pi. Este valor siempre va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque esto es un número. Ese número, hagamos aquí algo, es aproximadamente 4 más pi sobre 8 pi. 0.284. Y esto siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, el x que encontramos, x igual a 100 pi sobre 4 más pi, genera un mínimo, que era lo que nos estaba pidiendo el problema. Entonces, aquí es donde nosotros debemos cortar el alambre. Esa es la pregunta. Determinen qué parte. Entonces, vamos a responder. El alambre se debe cortar en, podríamos dar el aproximado, pero como tenemos el valor exacto, que sería en 100 pi sobre 4 más pi. Hemos hecho entonces ya otro video más de aplicaciones de las derivadas. Nos vemos en un siguiente video.